Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Combaters por Willow. Ustedes dirán que pesado, Philip, ¿no? Pero estoy pensando en cambiar el logo de Combaters y ponerle pues, Combaters penal, ¿no? O derecho penal, una cosa así, ¿no? Ustedes saben que yo soy pues, estudiante muy aprovechado de derecho penal, ¿no? Pero ya todo tiene un límite, pues, ¿no? Porque todos los días ustedes, que no es lo que debería pasar, están enfrentados entre la realidad política y el derecho penal. Todos los santos días. Entre la realidad policial y el derecho penal, en la realidad delincuencial común del raqueteo y de los raqueteros que están en el Congreso, los que llegan al gobierno. Entonces, como es obvio, trato yo de buscar algunas luces, pero yo soy un lego. Entonces, para variar, hemos vuelto a invitar al doctor Lamas Puccio para que del Olimpo de su conocimiento nos desasne y con Mario Saldaña ver las consecuencias políticas y sociales de todas las cosas que pasan con las leyes en el Perú. Doctor Lamas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Marito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mario, gusto, como siempre. Nos hemos visto que el sábado nos vimos, ¿no? El sábado. En circunstancias más felices. Exactamente. Más relajadas. Como yo le digo, pues Mario y yo somos amigos de toda una vida, pues, ¿no es cierto? Y cuando nos sentamos a conversar tratamos de no hablar de esto, ¿no es cierto? Porque para serle sincero, doctor, este es su mundo. ¿Me entiende? Usted está acostumbrado a que si el código, que el versículo, que el artículo, para nosotros no. Y en mi caso, ya llega un momento que hastía, ¿no? Me dice, oye, ¿a quién vas a entrevistar? Al doctor Lama. Otra vez me dice, ¿y quién se va a ir a la cárcel? No lo sé, porque ahora se trata de quién se va a salvar. Entonces le ruego paciencia. Mejor es hablar de los gallos. Yo feliz este fin de semana, gallo. Quiero timba, quiero mi trago, no quiero hacer nada. Pero en fin, dejemos ahí. Junta de Fiscales Supremos rechaza ley de crimen organizado. Dice, los caballeros zapatean por la ley de crimen organizado. El comunicado de la Junta de Fiscales Supremos que rechaza la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, Ley 30 y la número tal, procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos e investigaciones preliminares. Básicamente lo que la opinión pública entiende es que se está achicando el ámbito de qué cosa es una organización criminal y que le estás permitiendo a los criminales que cuando los allanen no sea de sorpresa, sino que tenga que haber un abogado que los defienda. Un poco que ya no los puedes ampallar para hablar en términos vulgares. ¿Es tan así de sencillo entender todo esto? No, yo creo que hay una exageración respecto al análisis de los hechos, porque esta norma que ha sido publicada tiene dos espectros, digamos, ¿no? Uno que es de carácter procesal, referido al allanamiento, que en mi perspectiva es lo más importante, y el otro que ha entrado evidentemente a establecer ciertos estándares para que no necesariamente todas las actividades criminales puedan ser consideradas como crimen organizado. Pero eso es hasta cierto punto rebatible porque hay una serie de precedentes normativos, incluso por parte de la misma Corte Suprema, que ha establecido ciertas pautas para poder calificar una actividad criminal como organización criminal. Le acoto dos cositas como para sazonar y que Mario después nos ayude. Dice, rechazar la citada norma que reduce el margen de comprensión del tipo penal de organización criminal. Señalar que esta requiere, porque es lo que dice la ley, una compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa. Por dar un ejemplo, si hay una banda de gente que robaba bicicletas, el papá la robaba, el hermano la escondía y la mamá la revendía, ya organización criminal. Entonces tiene que ser más complejo que ese tipo de organización tan básica, ¿no? Y puedo hablar de carros o puedo hablar de lo que sea. Lo que sea. Y después dice, delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad mayor a 6 años. O sea, como si pareciera que lo que quieren hacer es hacer difícil el tema de la organización criminal. Prosigue. Claro, lo que pasa es que la descripción de una organización criminal en el plano estrictamente normativo siempre va a tener deficiencias, porque son fenómenos que están constantemente transformándose y cambiando. Y por otro lado, porque efectivamente el tope respecto a la cantidad de años a partir del cual se puede hablar de una organización criminal tiene también cierta relatividad. Porque por lo general cuando hay actividades criminales hay múltiples actividades criminales que tienen diferentes calificaciones y en unos casos puede ser inferior a los 6 años, pero en otros superior. Pero lo que queda claro, desde mi opinión personal, es que las definiciones y el entendimiento de lo que es una organización criminal, si bien es cierto la norma orienta
la forma como debe ser entendida y concebida, en última instancia, son los fiscales y de manera particular los jueces los que están en capacidad de poder entender qué cosa es una organización criminal, que evidentemente desde el punto de vista normativo marca una pauta. Pero el tema central es el allanamiento, en el sentido de la presencia de un abogado, porque si bien es cierto, materialmente no es factible que en un acto de allanamiento, que es un acto sorpresivo, tenga que estar el abogado para poder ingresar al inmueble. Claro, ahora se dice que el abogado va a ser convocado. ¿En qué momento va a ser convocado? ¿Cuánto tiempo le doy? ¿Cuánto tiempo le da? De repente el abogado pues, está lejos, no está acá, está ocupado, ¿no? A ver, Mario, como Mario sabe, yo he trabajado en el Callao, he sido agente de aduanas, he sido transportista, interprovincial y tal. Una de las cosas más complicadas para el común de las personas es entender que los choros ven su chamba como un trabajo, ¿ya? Es decir, los que roban televisores y los reducen son los robatelevisores, pues. Los malditos de la TV. Los que roban carros son pues los chaveteros de Santa Anita, los fileteadores de tal. Los que venden coca, los raqueteros, los paseros, los traqueteros. Entonces, acá hay una parte que le pido a Mario que nos comente. Rechazar la norma materia de pronunciamiento, ya que no se puede pretender señalar que dicha única y exclusiva finalidad de la organización criminal tendría que ser de corte empresarial. Pero es que, de verdad, pues las organizaciones criminales en el Perú son una chamba. El que lava activos, el que roba, el minero ilegal, el trata de blancas, el trata de mujeres. Está encubierto bajo un formato empresarial, claramente, todo, ¿no? Pero claro, más bien voy al extremo opuesto, o extrapolo tu argumento. No se podría tampoco justificar que, por ejemplo, en el caso del señor PPK, él, su secretaria y el chofer sean una organización criminal, pues. Claro. Porque, digamos, eso es llevar el tema a un extremo, pues, absolutamente absurdo, ¿no? Que hayan casos de corrupción, no sé cosa, pero, digamos, señalar que 3 personas que se ponen de acuerdo en un objetivo determinado de por sí están constituyendo una organización criminal, me parece un argumento, porque el doctor es el experto, demasiado exagerado a mi juicio. ¿No? Te voy a explicar una cosa. En ese caso particular, que yo siempre lo escucho ahora decirlo a Vino, espérate un momentito, pues hermano. Lo que pasa es que cuando los fiscales hacen mal su trabajo, lleva esa, ¿no? Si tú sumas al señor Sepúlveda, ¿correcto? Bueno. Que era el lobista, el que supuestamente llevaba los proyectos de ley o los negocios de PPK, ejemplo, las asesorías para las vías nuevas de Lima, por dar un ejemplo. Y PPK hacía el lobby y el otro facturaba. Entonces el señor Sepúlveda tenía una secretaria en Miami, de una empresa que se llamaba Westfield, y que la empresa no tenía más que una dirección en Miami, no tributaban en Miami, sino pagaban solo el impuesto municipal. Claro. Y Westfield, a su vez, tenía una subsidiaria que se llamaba Latin Finance, en la cual le daban la plata de Sepúlveda, la PPK, y PPK traía la plata y se compraba la casa. Claro, pero hay que organizarlo bien. No nos quedemos solamente en el tema de PPK. Yo prefiero el tema del otro, ¿no? Los que roban bicicletas. Claro. Entonces, ahora esto de acá, rechazar la ley en términos efectivos, ¿tiene algún peso este pronunciamiento, doctor? Si la ley es ley. La ley es ley, tendría que ser el Tribunal Constitucional el que declarara la nulidad en un sentido de un contenido inconstitucional. La norma. Pero el hecho de haber incorporado el sentido empresarial de ninguna manera implica desmerecer lo que es una organización criminal. Porque claro, en efecto, una cosa es una organización empresarial formal en la que varias personas desarrollan actividades comerciales, y otra cosa es una organización criminal que es un grupo piramidal compuesto por un número significativo de delincuentes que se separan los roles, se reparten las funciones, se compartimentan, hay una jerarquía, hay liderazgo, hay grupos de sicarios, hay otros grupos que lavan, otros tienen abogados. Bueno, está bien. Eso es una organización criminal. Ya, pues espérate, pero a ver, Bonnie y Clyde, la famosa película, ¿no?, de la balacera, eran 2 que asaltaban bancos. Pero Babyface Nelson sí tenía una organización criminal, tenía chofer, el que agarraba la plata y que la reducía. ¿Correcto? Claro, pero no tiene ese nivel de organización. Pues. Ya, pues, los Baker tenían un nivel, pero perdón, Demetrio Pampañaupa, Arias Celebrito, sí tenía una organización para asaltar bancos. Yango tenía una organización para asaltar bancos. Claro, pero el loco Perochena también asaltaba casas. Una cosa es asaltar un banco y otra cosa es ser parte de una organización criminal. ¿Por qué? Porque
la organización criminal no se redefine exclusivamente por un tipo de delitos. Ya. Los que asaltan bancos son solamente asaltantes y se dedican a asaltar bancos. Mientras que la organización criminal es un estamento que tiene una proyección y mayores dimensiones, incluso tiene espacio político. Correcto. Tiene representatividad política. Entonces, Mario, acá estos hechos de escándalo cuando entran los partidos políticos, son un aparato organizado de poder para captar la municipalidad, el gobierno regional, o inclusive dicen que hay bancadas completas del Congreso, que son la bancada, ejemplo de los niños. ¿No? Una organización que estaba dada a estar al servicio de un gobierno corrupto. Pero sigamos avanzando con esto del TC y las palabrejas estas. El presidente del Congreso, el señor Salguana, que hoy día da una conferencia de prensa, en buena hora que hable, porque el anterior no hablaba, dice básicamente qué cosa, que la Fiscalía puede recurrir al TC si considera que este tema de la ley de lesa humanidad colisiona con lo políticamente correcto en el Perú. Porque reitero, cuando la ley es ley, y está promulgada en el Perú, la última ratio, lo que acaba de decir el doctor Lama, te vas a quejar al TC y el TC es la super suprema, ¿no es cierto? Escuchemos lo que dice el siempre docto congresista Salguana. El Ministerio Público es una entidad constitucionalmente autónoma que forma parte del sistema de justicia en el país. Y obviamente las opiniones que ellas pueden emitir, nosotros las respetamos. Vivimos en buena hora en el país un Estado de Derecho y aquella entidad o ciudadanos que consideren que una norma es inconstitucional puede recurrir al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Carta Política. Más allá no tengo ninguna opinión, el Congreso lo ha aprobado con amplia mayoría y nosotros lo hemos publicado porque el Poder Ejecutivo no lo observó. Y según la Constitución Política del Estado, si el Ejecutivo no lo observa, el Congreso está obligado a publicarlo. Y eso es lo que se ha hecho. Ya pues, Mario, pero quien hace las leyes en el Perú y en el mundo es el Congreso. Y si la mayoría dice que está bien y el gobierno lo observa, la tienen que promulgar. Pero acá en el Perú hay una palabreja o un conjunto que dicen la dictadura congresal, nada más lejano que la realidad. El Congreso es la representación popular y si vota por mayoría algo, esa es la democracia. No, correcto. O sea, digamos, desde el punto de vista formal, tienes toda la razón. El problema que está aconteciendo en el Perú en los últimos meses y años es que, como bien comentabas tú, hay personas, grupo de personas que no necesariamente son las bancadas, pero sí, yo diría que ahora, por ejemplo, en el caso de Podemos tengo mis dudas, porque realmente han concentrado a una gran cantidad de gente que está investigada por diversos casos de corrupción, pero bueno, más allá del caso de Podemos, es verdad que hay parlamentarios que se pueden organizar para hacerle el juego al crimen organizado, sea minería ilegal, sea otro tipo de delitos. O sea, eso es lo preocupante. O sea, yo discrepo, por ejemplo, de quienes piensan que un partido político per se puede ser una organización criminal. O sea, digamos, me parece una hipótesis aventurada. Lo que sí puede notarse, y cada vez se nota más, es que hay organizaciones criminales que están controlando decisiones dentro del Congreso y que están aliadas a intereses criminales. Eso sí se puede decir. A ver, doctor, todos hemos visto El Padrino, ¿correcto? Y un momento cumbre del Padrino es cuando viene Virgil Solozzo y le dice: Don Corleone, metámonos al negocio de las drogas. Y dice: no, la droga es muy, muy complicado. Estamos hablando de los años 40, acaba de terminar la Guerra Mundial. No, muy complicado. Pero don Corleone, usted me da un palo verde y usted tiene la protección de congresistas, de jueces y de fiscales. Entonces usted pone una plata y usted me cubre a mí y yo narqueo. No, muy complicado. Pero le vendemos a los negros, le dice, ¿no? Para que no se droguen los blancos. Estamos hablando de la Cosa Nostra, ¿correcto? Daba una protección legal el Padrino porque tenía potencia de corrupción en los funcionarios comunes. Ese negocio no lo quiso el Padrino, ¿correcto? Ya. Acá en el Perú puede pasar lo mismo, y voy a ejemplificar lo que dijo Mario. Todo el mundo habla de minería ilegal. A mí no me gusta esto de minería ilegal. Yo creo que hay que buscar un pacto social. Yo estoy de acuerdo en que sea una amnistía absoluta, ¿no es cierto?, ecológica y tributaria, porque este es el cuento de nunca acabar. La minería ilegal ya mueve más que el narcotráfico. Y a diferencia de la cocaína, el oro es oro. Pero el hecho cierto es que promulgaron una ley con 103 votos a favor. 103.
Y la gente le dice a Salguana, que yo no soy de su club de fans, usted es el ligado a la minería ilegal. Y Salguana dice lo siguiente, vean. Tuvimos 103 votos a favor de todas las bancadas. Entonces, de ninguna manera podemos hablar que 103 parlamentarios obviamente estarían apoyando una actividad ilegal. Comprendieron la naturaleza del problema y lo respaldaron. Así que nos piden a los políticos, nos piden a los congresistas responsabilidad, transparencia en nuestra conducta. De igual manera yo tengo que invocar y exhortar a los periodistas que seamos correctos. No por un titular o por generar un escándalo, publiquemos las cosas que se nos ocurren. A ver, Mario, entonces han comprado todas las bancadas. 103 de 130, o sea, es una cuestión pues monolítica. O sea, a ver, yo lo que diría eso es que, claro, el señor Salguana, por último, lo que, digamos, su rol podría ser simplemente activar una realidad. Y la realidad es que, efectivamente, estamos hablando de una actividad económica delictiva que tiene una presencia y un poder e influencia importante en el Congreso de la República. Porque más allá de la diferencia entre minería ilegal, minería artesanal o informal, lo cierto es que para ponerse de acuerdo en esos 103 votos, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con una actividad delictiva, sino que acuérdate que para tener ese grado de votación, los votos se canjean, se pactan, se negocian. O se compran, pues. O se compran. Ya, pues. O hoy por ti o mañana por mí. Yo de repente hoy día voto por esta barbaridad, pero pues pasó mañana tú votas por la barbaridad que yo propongo. O sea, hay mucho de eso, Felipe, ¿no? Perdón, ¿te acuerdas cuando se hizo la ley Oviedo? Claro, claro. Que todo el mundo estaba en contra y salía la ley Oviedo. Claro. Ya que era la ley del azúcar. Claro. La ley de la leche, que si la leche tenía o no tenía suplemento de polvo o no. La ley, la ley Gloria, ¿correcto? Entonces, siempre en cualquier lugar del mundo, en cualquier congreso del mundo, hay este tipo de leyes que puedan ser o no controversiales. Y voy a decir una absolutamente controversial que fue pues muy negativa para Estados Unidos, la ley seca. La ley seca hizo que gente aparentemente, ¿cómo se llama?, muy buena y tal, se hagan multimillonarios. Los Kennedy. Así como habían narcos, los Kennedy, que eran irlandeses, Irish, eran los reyes del traguito. Y se hicieron multimillonarios. Termina siendo presidente uno, senador el otro, lo matan y tal. Pero los Kennedy, su billete era ilegal de la época de la prohibición. Y en Estados Unidos se dieron cuenta que la prohibición era una barbaridad y la levantaron. Ya, cuando levantaron la prohibición, ¿eso no fue el lobby, doctor? Bueno, es parte de una realidad que ha tenido toda una transformación, dependiendo de los momentos históricos, pero evidentemente que en la actividad legislativa, sobre todo cuando tiene vinculaciones de contenido económico, hay intereses. Y esos intereses, de una u otra manera, en líneas generales, están representados en la actividad parlamentaria. Lo cual tampoco no significa que sea un tráfico de influencias en el sentido de sobornar parlamentarios para que los parlamentarios voten en una dirección definida. No, lobby se llama porque es el espacio entre la Cámara de Comunes y la Cámara de los Lores, que se llama el lobby. El lobby está, y ahí conversan. Está legitimado en nuestro medio. Perdón, en Estados Unidos hay una ley, ¿no es cierto?, que permite en diversos estados que tú tengas un ametrallador en tu casa, ¿ya? Que tengas pistolas, cuchillos, fusiles, armas de asalto, que es una ley muy republicana, espacio Texas, por ejemplo. Alguien se mete a la casa de Saldaña en Texas por la parte de atrás, sale Saldaña, agarra un ametrallador y le vacía 50 caserinas y no pasa nada, porque en Texas es ley. Y hay una famosa asociación en Estados Unidos que se llama The Rifle Association, que es la que promueve el uso de las armas. Entonces, ¿también dirías que en Estados Unidos hay gente vinculada pues al comercio de armas? Sí. Sí, Estados Unidos no declara una guerra cada 10 años, ¿o no? ¿Y qué hacen en las guerras? Ahorita que le dicen al señor Biden, ya vámonos a ayudar a Zelensky, ¿qué cosa le mandan? $40.000 millones ¿de qué? Entonces, estas mayorías congresales son la representación del voto popular, así no nos guste. Entonces, el tema que estamos acá en el Perú da a todo tipo de temas. Ejemplo, lo que viene ahorita del señor Santibáñez. Nos hemos llenado de organizaciones criminales, ¿no? Los malditos de Santa Anita, los raqueteros no sé dónde, los Charlies de no sé cuántos. Y hemos visto, especialmente en la época de Basombrío, el ministro del Interior, que metían a la cana 8 veces a la semana bandas, ¿cierto? Entraban 34, a los 2 días salían 30. Quedaban 4, los caneaban y a los 2 meses salían los 4, ¿cierto? Así es. Ya.
Y eso ha venido pasando, Mario, Correcto. lo vemos todos los días. Pero las policiales dan rating, ¿cierto? Miren lo que dice el actual ministro del Interior, que es un tipo que sabe, al margen de su tamaño y sus modos y sus chats y tal. Miren lo que dice. Le echa la culpa a la Fiscalía. Y la Fiscalía obra de acuerdo al Código Penal, porque dice que todos son organizaciones criminales. Veamos. Lamentablemente, y quiero referirlo, nosotros no tenemos apoyo del Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Y quiero denunciarlo públicamente. Acá el Ministerio Público han agredido a un efectivo policial en Arequipa, en Yanaguara. Le han roto la mano en una intervención, dos ciudadanos venezolanos. Le han roto la nariz. Ha terminado hospitalizado. Dos ciudadanos venezolanos identificados. Fueron detenidos por la policía. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? Los ha soltado. Hacemos todo lo posible, pero nada ganamos si es que el Ministerio Público los continúa soltando. Y ese es el problema. Esa es la frustración que tenemos. Porque si está un fiscal, en lugar de favorecer a la ciudadanía liberando delincuentes, no es otra cosa que otro criminal. Para nosotros es otro criminal. Así que hay que comenzar a denunciarlos. No hay otra forma. Ya, pero el fiscal no lo libera. Lo libera pues un juez. Depende de las circunstancias. Pero esta dicotomía entre quién es el culpable, si es la policía o la fiscalía, es un tema que se ha convertido en un escenario político, cuando en realidad debería haber una estrecha coordinación entre la fiscalía y la policía, cuyo conflicto surge a raíz de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en la que la policía pierde atribuciones en el plano de la investigación policial, que siempre terminaba en los partes o en los atestados policiales. El hecho de que ahora el fiscal dirija la investigación, en la práctica de ninguna manera ha significado que la Fiscalía no tenga una participación activa en los mismos términos que la policía. Lo que hace el fiscal es dirigir la investigación. Que pueden haber circunstancias anómalas tanto en la labor policial como en la labor de los fiscales, es un tema hasta cierto punto, digamos, natural en este escenario de tantos conflictos. Pero achacarle el problema de la criminalidad y la delincuencia con aseveraciones en el plano mediático y político es agudizar el conflicto. ¿Por qué? Porque ambas instituciones están atravesando una profunda crisis institucional, tanto el Ministerio Público como también la Policía Nacional. Entonces, no se trata acá solamente de diversificar quién es el culpable, quién es el responsable, y salir a los medios de comunicación a echarle la culpa a los fiscales sobre casos que están suscitándose, que, como vuelvo a repetir, son casos que siempre se dan, pero tampoco no se puede generalizar y echarle la culpa del desorden social, de la delincuencia, de las bandas, del crimen organizado a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene un rol de acuerdo a la Constitución política y se supone que este nuevo Código Procesal Penal es un código eminentemente garantista, porque este no es solamente un conflicto entre policías y fiscales. Por ejemplo, siempre se soslaya la presencia de los abogados cuando son actores fundamentales en el desarrollo de las para que entienda el investigaciones. ministro, y el ministro sabe, lo que ha hecho es una declaración política, ya no técnica. Lo maldito de Lazareto. Está Philip Butters, el doctor Lamas, en un restaurante, está Mario Saldaña, ¿no es cierto? Está Puchungo Yáñez y al frente hay unos amigos bravos de Puchungo Lazareto. Estamos cheleando, nos estamos matando de risa, hacen un operativo, cierran la cuestión. Dice que tú estuviste chupando con Puchungo, tú Mario eres pate Puchungo, oye hermano, tú eres abogado, así que... Y meten a la cárcel a 8 personas. Los enmarrocan, los humillan, le ponen un chaleco detenido, les pisan la cabeza y sale en televisión grabado detenido. ¿Y cuál era el delito? ¿Cuál era el delito? Se mete en barrios completos, 34, 35. Llegó un momento que hicieron un recordar y de todas las bandas criminales, hace poquito, no me acuerdo el número, ahorita no. Pero en lo que va del año hemos metido a la cárcel 258 bandas de no sé qué cosa. Pero no eran pues 258 por 30, no has detenido pues 50.000 ladrones de carros. Porque también está el exceso policial. ¿Me entiendes? Entonces tú no le puedes joder la vida a alguien y ponerle el chaleco detenido, se llame Keiko o se llame Puchungo Yáñez. ¿Me entiendes? Porque tú estabas ahí. Son garantías que están establecidas en las normas que hay que cumplirlas y la Fiscalía tampoco se puede exceder en esas atribuciones. Dicho eso, ahora parto, ¿ya? Ahora sí pongo una línea Maginot, pongo el muro de Berlín, porque acabas de hablar de otra cosa.
El congresista Cordero Yontay, que es hermano de la otra congresista Cordero Yontay que cobraba cupos, y que estuvo metido con el español para chuponear a Keiko, es un dúo son peor que Bonnie y Clyde, ¿ya? El hecho es que este congresista, que ya no está en la bancada del fujimorismo, pretende que haya una ley que permita que los sentenciados por corrupción puedan ser elegidos. ¿Cómo es posible que una persona que robó y ha sido sentenciado en instancia consentida ejecutoriada, ejemplo, Fujimori, sea candidato a la presidencia? O a una diputación, o una senaduría, o a cargo por elección. Habida cuenta que te han sancionado por ladrón. La gente, una parte de la ley dice, si ya cumpliste tu condena, ya estás reivindicado. Tienes el pleno de tus derechos. ¿Correcto? Entonces, en el caso particular de Fujimori, y acá se le dejó picando a ambos, Fujimori lo metieron por Barrosato, la cantuta, ¿cómo se llama? Si lo han indultado, que si le indulto, pero la verdad es que Fujimori, cuando menos en 2 casos, dijo, yo soy culpable, y se allanó, de delitos de corrupción. Entonces, todo indica que lo que quieren hacer con esta ley es dejar expedito el camino a que sea candidato, no solamente Fujimori, sino cualquier otro choro. ¿Correcto? Veamos la nota y después la comentamos. Fue denunciado por agredir a su expareja en plena vía pública. Lo acusaron también de integrar una red de espionaje junto a El Español en favor del gobierno de Pedro Castillo. Y tiene una hermana que también es congresista, acusada de mochasueldo. Hablamos de Luis Cordero Yontay, congresista por Tumbes, que suma una nueva perlita a su currículum ahora que ha presentado un proyecto de ley para que sentenciados por corrupción puedan postular a la presidencia de la República. En el Congreso de la República aprobamos proyectos muy importantes para la ciudadanía. Según este padre de la patria que llegó al Congreso con el fujimorismo, pero que actualmente integra la bancada de Acción Popular, los que le robaron al país pero ya cumplieron su condena, están resocializados y deben volver a trabajar en el Estado si es que el electorado, que en este país es muchas veces electorado, así lo deciden las urnas. Consideramos importante realizar un análisis respecto de la pena, su fin resocializador, así como la repercusión que puede en cuanto al ejercicio pleno de los derechos de las personas. Como si no fuera suficiente, este señor que cobra al mes más de 15,000 soles por su labor parlamentaria, hasta ha colocado en su proyecto de ley un supuesto análisis costo-beneficio. Su aplicación no generará gasto alguno al erario nacional, ya que su aprobación solo generará una modificación en el espectro normativo nacional. Por el contrario, consideramos que fortalecerá la decisión del cuidado y dignificará su derecho a ser elegido y elegir a sus candidatos por elección popular. No ha contemplado este congresista quizás los datos que Contraloría brindó en febrero de este año, cuando informaron que el Perú perdió más de 24,000 millones de soles por culpa de la corrupción. Una ley de esta magnitud podría beneficiar a personajes como Alberto Fujimori, Vladimir Cerrón o el exgobernador regional de Ancash, César Álvarez. Y es que corruptos sentenciados hay en todos los espectros ideológicos. La ley electoral en su artículo 107 dice actualmente que no puede postularse a la presidencia o vicepresidencia de la República ninguna persona que fue sentenciada por los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitados con el cumplimiento de su condena. Esta última línea es la que busca quitar Cordero Yontay con su proyecto de ley. Y para ello ha contado con las firmas de congresistas que lo respaldan, como Héctor Valer, José Paso, Alfredo Azurín, Hitler Saavedra y José Gerí. Simplemente les sumo una lista para el análisis. Montesinos cumple condena en 2 años. Podría ser candidato inclusive a la presidencia bajo el precepto de esta ley. ¿Cierto? En principio, sí. ¿La cárcel resocializa? No, es un mito. Es un mito que incluso ha generado una crisis dentro del derecho penal, en el sentido de que las personas que son privadas de su libertad
en la mayoría de los casos se agudizan los conflictos internos o personales hablando de sistemas carcelarios con estándares intermedios. Porque si tú vas acá a un penal como Castro Castro, Lurigancho o Piedras Gordas o otro tipo de penales, en realidad la situación de los encarcelados es particularmente lastimosa y la rehabilitación no funciona. Ya, está bien. Esa es la parte penal. Además, hay otro tipo de delincuentes que nunca van a ser resocializados, que son los de cuello blanco. Los delitos empresariales. O los que se meten o los delitos políticos. O los violadores, sí. ya. Pero yo le hago una pregunta ya al ciudadano. Trate de sacarse su ropaje legal. ¿En qué beneficia una sociedad peruana o la que quiera en el mundo es dar una paleta de colores de todo tipo de delincuentes para que democráticamente dignifiquen la posibilidad de ser electos? Ya que estamos hablando de alguien de derechas en teoría como Fujimori, y estamos hablando de Cerrón, como estamos hablando del alcalde, el presidente, que ese no tenía ni ideología, su ideología era el carajo. Exacto. Como te puedo decir, no sé, pues de Goyo Santos pasado mañana, o del de Arequipa, ¿cómo se llama? Ya, ¿qué importa? Oye, o sea, tiene que haber un sentido común, Mario, ¿no? O sea, toma para que eliges corruptos. Si partimos del hecho que la corrupción es un problema endémico en el Perú, que justamente rechazamos a la política y a los políticos por este tema, ¿cómo vamos a seguir metiéndole más fuego a la hoguera? O sea, es absurdo lo que está planteando este señor. O sea, es seguir retroalimentando uno de los peores males del país, que es la presencia endémica de la corrupción en la política. Vamos a ir a una pausa con su permiso. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe de Willax Televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados y hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. En la parte que viene el programa es otra cosa que es una burla, ¿no? O sea, el señor Cerrón tuitea, youtubea y ahora hace celebraciones y manda mensajes a la nación, a su nación, aunque sea. Y claro, es un prófugo, ya nos queda todo eso absolutamente entendido. Pero lo que ya marca Choro, para hablar en términos caneros, es que el ministro diga todos los días que ya lo tiene ubicado. Entonces, canéalo, pues no. O sea, Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubren Calicanto, lotes exclusivos de 240 metros cuadrados en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $25.999. Piensa en tu futuro e invierte tu FP con la seguridad de plan de FP de Condominios Aventura. ¿Quieres averiguar cómo? Visita aventura.pe/calicanto. Llama ya 905-457-777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura. Pide la magia. Ahorita tuitea Vladimir Cerrón, no se preocupen, en cualquier momento entra en escena. Pausa, regresamos.